Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este seminario de análisis en vivo organizado por New Capital Securities. Mi nombre es María Emilia Jiménez y los voy a estar acompañando a todos en esta sesión. ¿Bien? Vamos a comenzar con el boletín diario, nuestro informe que es distribuido por New Capital por mail de lunes a viernes de forma gratuita. Aquí para aquellos que no sepan que es la primera vez que ven este boletín, es muy completo porque tiene el resumen de los eventos más importantes de cada día. Se analizan 15 activos financieros, commodities, divisas, acciones, desde lo técnico y lo fundamental. Vamos a iniciar entonces con la lectura de la sección de introducción, que aquí están las más importantes y vamos a ver si tenemos algún evento interesante en el calendario, que por el momento vienen siendo bastante pocos. Vamos a ir leyendo. Algo muy importante que está pasando y que no solamente afecta al mercado de commodities, sino al mercado en general, es lo que está ocurriendo con el petróleo. Y ahora se suma un ingrediente más, que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha prohibido la exportación de petróleo y productos derivados del petróleo. ¿A qué se refiere con prohibir exportación? Que se prohíbe la venta desde Rusia hacia otros países, o a compradores, obviamente individuales o empresas, que se adhieran a los límites de los precios que se están queriendo imponer sobre los precios del petróleo ruso luego de la invasión que se ha generado en Ucrania. Esto según un decreto. Ahí les voy a explicar bien a qué se refiere esto. Esta prohibición entra en vigor en todas las etapas de venta hasta el consumidor final. Es decir, que no solamente a empresas, sino también si hay algún individual o lo que sea, cualquier comprador que sea externo, extranjero, es decir, que no sea ruso, queda entonces prohibida la venta, siempre y cuando este comprador se adhiera al límite de precios que se ha impuesto. ¿Cómo es esto? Les explico muy brevemente porque es muy sencillo de entender. Entonces aquí está Rusia, aquí entonces están los compradores, que puede ser de cualquier país, pero son compradores extranjeros, eso es lo importante, son que no son rusos. Entonces, Rusia produce el petróleo y se los vende a los países exteriores, extranjeros. El tema es que como Rusia ha invadido Ucrania y varios países están en contra de esto y hay muchas sanciones, no quieren dejar que Rusia venda el petróleo al precio que quiera. Ya que Rusia es un gran productor y exportador de petróleo, si se ve libre de subir los precios al nivel que ellos quieran, entonces obviamente los compradores se verían perjudicados. Entonces, una forma de, como quien dice, hacerle una guerra económica a Rusia, como para decirlo de una forma, hacer contra a la medida de Rusia de haber invadido Ucrania, ya que están en desacuerdo, dicen, bueno, querés vendernos petróleo, pero no lo vas a vender al precio que vos quieras, sino que nosotros aceptamos ese petróleo, pero con un precio máximo. Supongamos que, vamos a dar ejemplos al azar, supongamos que Rusia quiere vender su barril, cada barril de petróleo a $100, pero los compradores extranjeros se han unido y han acordado que el precio máximo que quieren pagar es de $80. Entonces directamente Rusia, en vez de entrar en negociación con ese precio máximo, directamente decide cerrar la venta. Entonces, no venderá a aquellos compradores que se adhieran a los precios máximos impuestos. Es, como les decía, una especie de movimiento en contra, es un revés económico, un conflicto económico, en respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Sí? Entonces, el hecho, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que se desencadena? Porque tenemos que seguir hablando de este tema para explicarlo un poquito más. Si Rusia, entonces, frena la venta,
Porque la exportación básicamente es venta. La venta, ¿qué es? Representa la oferta de petróleo. ¿No? Entonces, de repente, esa venta, esa oferta, empieza a caer. Y nosotros recordemos que para la fijación de un precio, cualquiera sea, pero en este caso estamos hablando del petróleo, influyen tanto la fuerza de la oferta como la fuerza de demanda. En este caso, la oferta se vería reducida. Si la demanda se mantuviese estable, es decir, que no sufriera cambios, pero la oferta cae, entonces, como final en esta maniobra de oferta y demanda, el precio terminaría subiendo, porque la cantidad de petróleo que yo puedo comprar es cada vez menor y la demanda sigue siendo la misma. Pero en este caso hay otros factores que inciden en la demanda también y que han mantenido el precio bajo, porque la oferta no se veía muy modificada, pero la demanda sí. Y ahora vamos a ver qué va a hacer la demanda, si va a caer o si va a subir. Esa es la otra contraparte que está un poco dudosa. Por eso es que los precios están que suben, que bajan o que se mantienen, digamos, estables. Con respecto a la demanda del petróleo, el principal actor aquí es China. China se ha mantenido totalmente o casi parcialmente cerrada desde 2020 con el tema de las restricciones, de las cuarentenas, de los confinamientos. Recién ahora ha empezado a abrirse ya más totalmente y está queriendo erradicar esa política de COVID-0. E incluso no va a pedir cuarentena a aquellas personas que lleguen a China desde el 8 de enero. Entonces China está mostrando un grado de apertura, lo que quiere decir que la demanda podría incrementar. Bien, porque China es uno de los países que más demanda petróleo en el mundo. Hay otros más. Pero bueno, ¿qué pasa ahora? China está teniendo un problema de muchos contagios. Justo ahora que abre sus fronteras, está teniendo picos de contagios nunca antes vistos. Entonces, eso hace dudar. ¿Qué va a pasar con la demanda? ¿Tiene riesgo de caer? Entonces, si la demanda cae, la oferta cae, tenemos fuerzas que están tirando, una que tira el precio para arriba y otra que tira el precio para abajo. Entonces, ante la coexistencia de ambas fuerzas, el precio puede tomar cualquiera de las direcciones, pero lo más probable es que se mantenga lateral o con zigzags, no que marque una tendencia alcista clara o una tendencia bajista clara, sino que se mantenga zigzagueando, yendo y viniendo de forma lateral. Eso es con respecto al el análisis que sacamos de esta nueva noticia que ha aparecido, porque obviamente ya el tema de China ya lo veníamos hablando ya desde hace un tiempo, la oferta, la demanda y las restricciones. ¿Sí? Acá hay otras noticias que tienen que ver con respecto a lo que pasa con China. En realidad, casi todo está relacionado a eso. Vamos a ver cómo estaban los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos, que estaban luchando un poco para encontrar dirección el día de hoy. Ya les voy a mostrar también, y de paso vamos a ver el precio del petróleo, que no lo vimos. Entonces, tenemos nuevas medidas en China para reabrir la economía, como les mencionaba, pero no lograron elevar la confianza, ¿ven? No lograron elevar la confianza de los inversores todavía. ¿Qué está pasando? El tema de todos los contagios, como les venía diciendo. Con respecto a los mercados globales, ya hablamos no solamente de Estados Unidos, sino de los demás, había pocos cambios el día de hoy, ¿sí? Acá también, debido a los nuevos pasos de China en abrir la economía, hay una esperanza de un repunte económico, pero están totalmente atenuadas por las preocupaciones sobre el aumento de casos de COVID en el corto plazo, ¿sí? Así que este es el resumen de lo que les venía diciendo. Con respecto al precio del oro, China también tiene un impacto muy grande.
¿sí? Estaba bajando un poco el día de hoy desde los máximos que había tenido. El dólar está levemente fortalecido porque está bastante lateral. El rendimiento de los bonos estadounidenses se mantiene dentro de todo elevado. Y los inversores están sospechando del empeoramiento de la situación en China, que es el principal consumidor del metal dorado. Entonces, China es un gran consumidor de materias primas. Entonces, todo lo que pasa en ese país va a tener repercusión directa sobre el precio de varios activos financieros, no solamente del petróleo. El oro también. Así que tenemos todo esto dando vueltas, el tema de los contagios, las nuevas cepas, está generando mucha preocupación en los inversionistas. Así que hay que dar mucho seguimiento a eso. Pero ya los veníamos mencionando hace bastante. ¿Sí? A ver si los voy a anotar de vuelta por acá. ¿Cuáles eran los factores que mantenían al mercado con los ojos abiertos y atentos? Por un lado tenemos la Reserva Federal con sus tasas de interés y por lo tanto el movimiento del dólar. Por otro lado tenemos el peligro de la baja del PBI a nivel mundial. Con esto me refiero a las amenazas de recesión. Por otro lado tenemos todo lo que ocurre con China. Y con esto me refiero a todo lo que es la parte del COVID. Sí, pero esto se traslada más al mundo, nada más que ahora el epicentro, el que tiene más problemas, es China. Y también seguimos con el tema de Rusia y Ucrania, que sigue generando problemas en los mercados porque no se solucionan. Siguen coexistiendo los mismos problemas que veníamos ya mencionando desde antes. Y acá con la caída del PBI mundial, el aumento de la inflación a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, lo que hace la Reserva Federal con sus tasas de interés, lo que pasa con el dólar, el aumento de inflación a nivel mundial, la disminución o el riesgo de PBI que caiga, es decir, riesgos recesivos, todo lo que tenga que ver con el COVID. Y por lo tanto, obviamente, las fronteras cerradas en China o abiertas, que es uno de los mayores consumidores de materias primas, y que el mundo depende mucho de su actuación, y por supuesto el conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora de los temas hablados? Bien, si alguien tiene alguna duda me avisa por el chat. Vamos a seguir viendo el boletín. Vamos a ver ahora, por supuesto, el tema del calendario, que como verán, está bastante flojo, no está teniendo tantos datos, ya estamos a fin de año, la mayoría de los datos ya se han dado. Así que vamos a ver qué tenemos para hoy, y para el resto de la semana, ya que estamos, podemos ver para jueves y para viernes. Y bueno, ¿qué tenemos? Los números de empleos registrados netos en Brasil en noviembre, ventas de viviendas pendientes. Este es el que tiene mayor impacto, pero ya hemos tenido datos de hipotecas. Ventas minoristas y tasas de desempleo de Rusia y las reservas semanales del crudo de Estados Unidos. No son grandes datos que vayan a generar mucha volatilidad, para nada. Vamos a ver qué tenemos para el resto de la semana. Vamos a ver. A ver qué me ponen acá un comentario, un segundo que lo leo. Acaba de salir un dato de importancia alta en Estados Unidos. Sí, el tema de las viviendas que les mencionaba. Exacto. Y aparte vean, tanto el lunes, la cantidad de países que estuvieron con feriados, con mercados cerrados, sin datos importantes. El martes también, no tantos, pero ya hubo una buena cantidad. Acá lo que salió es esto, venta de viviendas pendientes. El mercado inmobiliario en sí está un poco afectado, ya, pero este dato
si bien es de importancia alta, hay otros que, como las viviendas de segunda mano, también las ventas de viviendas nuevas que salieron ya la semana pasada, estaban más o menos todas iguales. ¿Sí? ¿Qué tenemos después para mañana jueves? Este sí me parece más importante. Las peticiones de subsidios por desempleo. Esto estaría marcando entonces el mercado laboral. Entre todo está bastante fuerte hasta ahora. Y con respecto a los mercados de vivienda ya a nivel global, hay algunos, se está empezando a ver el efecto, porque las tasas de los préstamos hipotecarios están todos aumentando, debido a las tasas de interés cada vez más altas. Así que el mercado inmobiliario es uno de los primeros que se empieza a resentir, que se empieza a ver más, de forma clara. Más datos sobre el petróleo, y el día viernes vamos a tener algunas bolsas de algunos países que van a cerrar temprano, como Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Y con respecto a los datos, vemos que no son tantos. Tenemos el PMI de Chicago, número de plataformas petrolíferas y nada más. O sea, no tenemos datos realmente muy relevantes. Aquí, PMI manufacturero que se da después de hora, ya cerrado. Este sí puede ser un poquito más importante, pero es específicamente para el mercado chino. Pero así, y datos muy, muy, muy importantes, yo creo que el más interesante de todos es este de mañana, de las peticiones de subsidios por desempleo, para seguir midiendo el mercado de empleo. Y ya después, los próximos datos serían ya para el mes de enero, es decir, para el año 2023. Así que este año, desde el punto de vista fundamental y datos económicos del calendario, yo creo que lo vamos a terminar bastante tranquilo, sin mucha volatilidad. Sí, ahí veo que tengo una pregunta de Edgar. Decime, escribime. Me van avisando si alguien más tiene preguntas. Quedo atenta a ir leyendo. Dice, salieron mal el dato de Estados Unidos hoy. ¿Por qué está subiendo el dólar? Porque como te decía, el dato de hoy, si bien tiene una importancia alta, no es un dato que se esté teniendo muy en cuenta en este momento. Lo que realmente está pesando sobre el mercado es esto. Es esto que acabo de mostrar acá. Lo que más está pesando el día de hoy es el tema del avance de los casos en China, y además de que China se está abriendo al mundo. O sea, tenemos, por un lado, la apertura de China al mundo, que es muy positiva, es buena para el mercado, y por otro lado, tenemos las dudas que generan el aumento de los casos, que generan miedo. Es decir, que tenemos datos que nos generan expectativas y otros que nos generan miedo. A eso está reaccionando el mercado, no a lo otro. Por eso es importante que ustedes siempre se fijen acá. Estas noticias son las que mueven el mercado. Este dato, si bien es relevante, no está moviendo el mercado el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver los gráficos, que todavía no hemos visto nada. Vamos a empezar con el dólar, que lo tengo acá a mano. Después tenemos que ver las bolsas, tenemos que ver el petróleo, tenemos que ver el oro. Tenemos que ver un poquito de cada uno. Bien, acá tenemos entonces el gráfico del dólar. Vemos que ha respondido muy bien a los niveles que teníamos dibujados. Estos niveles de color rojo, esta inclinación, como ven, si la comprimo, se mantiene intacta, digamos, el precio sigue rebotando en ella. Todas las líneas son exactamente paralelas. Vamos a hacer una especie de lupa en lo último que ha pasado. ¿Y qué es lo que podemos ver por acá? Voy a graficarles con un lápiz. Estos han sido los rebotes acá. Acá han sido los últimos rebotes. Estos son los últimos rebotes de compra, donde el precio ha ido a un soporte, al mismo soporte otra vez, y acá ha ido el soporte siguiente, mediante un rompimiento, apoyo, apoyo. ¿Sí? El dólar ahora está rebotando hacia el alza, porque recordemos que el dólar es un activo de refugio
financiero. Si nosotros vamos a ver las bolsas, lo más esperable sería que las bolsas estuviesen cayendo. Sería lo más esperable. ¿Por qué? Porque, como les decía, el mercado está reaccionando a la desconfianza que le genera el aumento de los casos justo en este momento en el que China se está decidiendo a abrir. Pasa esto, que pone en duda si realmente esa apertura va a llegar a buen puerto o no. Sumado a que, a ver, ahí les muestro los gráficos y les voy dando los datos. No hemos tenido un gran rally de ventas de momento, como se esperaba. Ya pasó Navidad, todavía falta Año Nuevo, pero el mercado no ha reaccionado de forma tan positiva a esto y obviamente se empiezan a ver dudas. Así que el mercado está con muchas preguntas. Vemos acá, tenemos en pantalla el Standard & Poor's 500, que vemos que está cayendo, totalmente de la mano con la subida del dólar. Acá tenemos el Dow Jones, también con una caída por acá. Y por último tenemos el Nasdaq, muy castigado directamente hacia la baja. El Nasdaq está cayendo muchísimo. Las acciones tecnológicas están cayendo muchísimo también. El sentimiento de Wall Street es bajista, ¿sí? Por eso el dólar sube, porque es una moneda de refugio. Cuando las bolsas están cayendo por pánico, el dólar tiende a subir. Las tasas de interés del dólar siguen siendo altas. La Reserva Federal sigue con su discurso de ultra, digamos, ajustado, de mucho ajuste. Y hay otros factores que generan miedo. Es por eso que suben. El dato hoy de las viviendas es irrelevante, porque el sentimiento del mercado está en otro lado. ¿Mm? Espero que se haya entendido eso. Acá tengo otro comentario de William. Dice, este año no ha habido rally. Tesla ha sido una de las más afectadas. Sí, justamente hice un posteo en mi Instagram, Emilia_Trader, que los invito a todos, por supuesto, a que me sigan por acá, para que estén atentos a mis publicaciones, y justo hice un posteo de Tesla, que les quiero mostrar para que vean ustedes. El pico más alto que se puede ver acá en esta imagen es aproximadamente en noviembre del 2021, es decir, finales del año pasado, casi principios de este año. El precio en noviembre del año pasado estaba cercano a los $420 aproximadamente, un poco más, un poco menos. El día de hoy está en 111. El precio de la acción ha caído en un año casi un 74%, es muchísimo. Vean ustedes, la caída es tremenda. Pero en realidad no solamente Tesla es de las más afectadas. Muchas empresas, sobre todo el sector tecnológico, está cayendo. Y es por eso que recién cuando les mostraba, el Nasdaq es el más afectado. ¿Mm? Ven ustedes lo que dice esta noticia, ¿sí? Que está acá en la descripción del posteo. Grandes magnates de Wall Street han perdido 433.000 millones de dólares en 2022 por el colapso de las empresas tecnológicas. Elon Musk es el más afectado, ¿sí? ¿Cuánto ha perdido él hasta ahora? 132.000 millones de dólares, debido a cómo han caído los precios de sus empresas. Pero en especial, obviamente, Tesla, que lo estamos viendo en pantalla, y sus otras empresas son SpaceX y Twitter. ¿Bien? Estas cifras, estas de acá, salieron en un análisis que hizo The Washington Post. ¿Sí? Sumado a que con respecto a Tesla, ha salido un informe que ha dicho que hay planes, Tesla tiene planes de suspender temporalmente la producción en su fábrica de China. Entonces esto ha reavivado temores de que va a haber problemas con la demanda. Obviamente están reduciendo la producción en la fábrica de China. Y obviamente la caída que está experimentando Tesla es una de sus rachas de pérdida más prolongada, desde el año 2018, como dice ahí. Así que es terriblemente impactante
la caída de esta acción. Si nos vamos al sector tecnológico, seguramente nos vamos a sorprender. A ver, les muestro Google. A ver, vamos a ir viendo algunas, obviamente, no vamos a ver todas, pero miren Google cómo se ha desplomado en su precio. Está en los $86, si disminuimos un poco así. Vean lo que es esta caída, es tremenda la caída que ha sufrido Google. El pico estuvo en 151 aproximadamente, y podemos ver desde acá, la caída máxima ha sido del 45% aproximadamente, ahora es del casi 43% la caída total que ha sufrido la acción, que es enorme la caída. A ver si vemos Apple. Obviamente, como os decían ahí, Tesla es de las más perjudicadas, pero desde acá, desde los 182 hasta los 127 ha caído el 30%, ¿sí? Pero bueno, lo de Tesla con casi un 74% es realmente para enloquecerse con ver esta imagen. Es bastante tremenda la caída. Así que bueno, si estuvieron viendo y siguiendo mis redes, seguramente han visto esa publicación que hice sobre Tesla y el porqué, digamos, de los nuevos eventos que van sucediendo y la cantidad de dinero que ha perdido Elon Musk por sus caídas en las acciones. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Me van avisando. Recuerden si tienen también algún activo que quieran ver. Si tienen alguna entrada que hayan realizado y que quieran chequear, me pasan el nombre del activo, el precio de la entrada, el stop loss, etcétera. ¿Sí? Como hacemos en cada miércoles. ¿Bien? Vamos a seguir. Bueno, con respecto al boletín ya hemos visto, digamos, la parte más interesante, no digo la parte más interesante, sino la que es más centrada en los eventos generales. Recuerden que la sección introducción, con estas pocas noticias que trae, muestra simplemente las más relevantes del día. Y acá lo que yo les hice es el resumen de todos los eventos importantes que están dando vueltas ahora. Y cualquier evento o noticia relacionada con alguno de estos es lo que va a generar más caídas o más subidas. Nos faltó ver el precio del oro y el petróleo. Vamos a ver eso y después vamos siguiendo. A ver, acá tengo el oro. Lo tengo el gráfico en 15 minutos. A ver que voy a borrar estas líneas que me parecen... Sí, estas dos eran de entradas de ustedes en seminarios anteriores. Pero vean ustedes cómo el oro ha respetado totalmente estas líneas de color violeta que hemos dibujado. Esta nomás está un poquito, se han torcido un poquito. Ahí las voy a poner más, se nota. Esta, ¿ven? Ahí. Y esta sería ahí. Ahí está, ahí están más acomodadas. Se habían torcido un poquito, pero como ven, siguen siendo muy prolijas y los rebotes han sido justo en el lugar donde debían ser. No sé si recuerdan que venimos trabajando el oro específicamente con este algoritmo, con este ángulo, y el precio ha rebotado muchas veces en los puntos de soporte o resistencia, respetando muy bien entonces esos ángulos. Entonces, esta caída de acá no era algo para sorprenderse, era muy esperable. Este rebote aquí hacia arriba tampoco era de sorprenderse, este tampoco. ¿Sí? Y esperemos a ver si el precio vuelve a caer aquí, si vuelve a rebotar. Puede ser que sí, puede ser que no, pero este soporte es muy interesante. Y si no, ya tenemos los demás abajo. A este que
A ver, hay uno que quiero mover un poquito, que me parece que sería interesante. Acá. Porque este soporte de acá, que se comparte 1, 2, 3 veces, me parece más relevante incluso que este de acá. Vamos a dejar los dos. Ambos soportes son muy buenos. Y si seguimos una caída del oro, obviamente dada por la subida del dólar, podemos ver que el oro pueda rebotar en cualquiera de estos soportes. ¿Cómo nos damos cuenta en cuál? Muy sencillo. Esperamos a que el precio llegue, frene sobre el soporte y nos dé la señal de operar. ¿Cómo se ve un freno? Esto es un freno. Esto acá es un freno. Esto de acá. Se lo voy a marcar con un lápiz para que lo vean mejor. ¿A qué me refiero con freno? Acá, ahí, esto, esto. Esto no, eso no es un freno. El precio fue y volvió, rebotó. ¿Pero a qué me refiero con que el precio frene? Que haya varias velas, una al lado de la otra, ¿sí? Que cierran y ninguna rompe o penetra hacia el otro lado. ¿Ven? Acá no pasó eso. Son sombras, mechas, pero no son cuerpos de vela que perforan hacia el otro lado. Entonces, eso significa que el precio frenó. Si ustedes ven eso acá, acá o donde sea, significa que ese es el soporte elegido para rebotar, o es el soporte que más probabilidades tiene de que se genere un rebote en él. Lo mismo con las resistencias. Entonces no hay que operar cualquier soporte, cualquier resistencia, simplemente hay que elegir a aquella que tiene más probabilidad. Y necesitamos que el precio frene. Si no frena es mucho más difícil que eso ocurra. Bien, hay que tener paciencia, esperar, y ya irá llegando el momento para poder operar. Lo importante es que ustedes tengan ya determinados los niveles con anterioridad. Y es por eso que nosotros lo hacemos acá, juntos, vamos dibujando, y vamos viendo entonces cuál de todos los niveles es el que más posibilidades tiene de ser el importante, el que nosotros queremos. Vamos a ver el petróleo. Bien, acá tenemos el petróleo, voy a achicar un poco a ver si hay alguna línea torcida. Parece que esta sería ahí. Las negras parece que están todas bien, no veo ninguna torcida. A veces se tuercen las líneas, esto es normal, no se asusten. Esta también, apenitas. Se tuercen cuando el precio, esto está bien, cuando el precio empieza a correr, a desarrollarse y uno no actualiza, o pasan varios días y uno no ve el gráfico, se mueven. Pero eso es normal. Lo que hay que hacer es simplemente estar todos los días actualizando las líneas y acomodándolas un poquito. Nosotros no nos veíamos desde el miércoles pasado, pasó toda una semana completa y no modifiqué ninguna línea, por eso están así un poquito moviditas, pero es normal. Bien, el petróleo vemos cómo ha reaccionado hacia la baja. En este caso no respetó esta línea, se fue más a la de arriba, tampoco la respetó de una forma muy prolija. Así que si vamos a lo que es una señal de venta, no hubo una acá. Esta la voy a quitar. Vamos a quedarnos con esta violeta, que la podemos poner un poquitito más arriba, ahí, pero no da en sí una señal muy clara. Así que en este caso no era para operarlo. Las perspectivas para el petróleo de momento son más bajistas, debido, por supuesto, al aumento que está teniendo el dólar y a la falta de confianza que hay en los mercados ahora por todo lo que viene pasando. Ahí estoy acomodando un poquito, esta la voy a eliminar para que no quede en el medio. De última la podría poner ahí. Pero no hay mucho más para hacer. Bien. Vamos a ver los índices aquí cómo se han comportado. Acá tenemos el Standard & Poor's. Vamos a ver. El Nasdaq, acá sí el Nasdaq dio rompimiento y apoyo. Acá. Este sí dio venta por ese patrón de rompimiento y apoyo.
Acá se lo puede ver, ¿sí? Vamos a ver si en una hora tenemos algún patrón vendedor y tenemos estas tres velitas acá, esta verde, esta roja y esta roja, que son un patrón de estrella de la noche. Si no, acá tenemos una clímax, esta roja de ahí que estoy mostrando. Pero el patrón en 4 horas es limpio, es excelente esa venta con estos niveles que ya estaban establecidos de antes, ¿sí? Habíamos establecido este soporte que se terminó transformando en resistencia. Sabiendo que el Nasdaq está tan afectado hacia la baja, por todo lo que pasa con las acciones tecnológicas, era de esperar que el Nasdaq fuese el más débil de todos. De hecho, es el más débil de todos. Haciendo una comparativa entre el Nasdaq, segundo, el Dow Jones y el Standard & Poor's, vemos que claramente el Nasdaq está muchísimo más afectado que cualquier otro índice bursátil estadounidense. Vamos a ver los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 y 10 años. Acá tenemos a 2 años. Se ha recuperado. Acá levemente cae. Pero esto que se haya recuperado implica que vuelve a haber más desconfianza en el mercado. ¿Por qué? Por el tema de las tasas altas. Mientras más altas se ponen las tasas, tiende a subir más el rendimiento de los bonos. Y con el de 10 años también. Se está encareciendo el rendimiento. ¿Sí? Vamos a ver el índice del VIX, cómo está, que es el que mide, digamos, los niveles de volatilidad, de locura que hay en el mercado. Y de momento se mantiene bastante bajo, o sea que todavía no hay un pánico muy grande, porque en el momento que realmente entre a haber un pánico bien marcado, en este caso este índice VIX tendería a hacer esto. Pero de momento está tranquilo, está en las partes más bajas, así que no hay que alarmarse mucho de momento. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, acá se me están pasando posiciones. William, en dólar canadiense. Bien. Acá esto era una entrada previa, la voy a sacar. Quien la haya hecho fue, creo que Alexandra, muy buena. Las dudas les voy a dejar. Por las dudas. Vendido en dólar canadiense. En 1.3682, vamos a poner el precio en color rojo para la venta. Excelente el punto. Vos, William, me gusta porque tenés mucha precisión. Me parece que sos de todos el más preciso hasta ahora. Precisión a la hora de ver los giros, pero sí sé que operas en temporalidades bajas. Ahí está, entonces, el stop loss, aunque este stop loss es un buen stop loss de 4 horas. Si este stop loss lo pusiste en temporalidad más chica, ahí ya podría haber algo para corregir. Pero dentro de todo, está muy bien ubicado para esta temporalidad. Este es el Take Profits, que lo vamos a poner en color azul. Pero evidentemente esta es una entrada que no es de 15 minutos. Decime si estoy en lo cierto. ¿Qué es lo que yo veo acá interesante? Veo esta resistencia, que está apenas más arriba, que la voy a marcar acá, brevemente. Esta resistencia de color azul toca una vez acá, 2, 3, 4 veces. Se marca como una especie de zona entre el color azul y el color rojo, que sería el precio de venta de William de dólar canadiense, a los 1.3682. A partir de aquí, con este
triple techo, podríamos decir casi 4, porque tenemos, esto se toma como 1, 2, 3, 4, son varios testeos, se hace la venta. El precio cae, sube levemente, acá está el take profit, pero lo que no me gusta mucho es que el stop loss todavía siga negativo. En este caso, ya con toda esta caída, el stop loss debería estar en el punto de venta, es decir, asegurando que si el precio se te devuelve, no te vayas en pérdida. ¿Sí? Hay que estar atentos a esto, este ángulo que se ha creado acá, entre esta resistencia, este soporte, este de acá, todo este soporte y este. ¿Sí? O sea que el precio tiene probabilidad de seguir cayendo, pero lo haría siguiendo ese soporte. Trasladando este soporte hacia arriba, vemos que el ángulo coincide. ¿Sí? Esto no es casualidad, siempre se los digo. Cuando un ángulo entra a coincidir, va a coincidir en todos lados. Miren, acá también. Miren cómo coincide ahí los soportes. Miren cómo coincide acá soporte y resistencia. Y acá, soporte y resistencia. ¿Ven? Resistencia, soporte. Resistencia, soporte. Soporte triple. Resistencia. Este ángulo está trabajando. Dice, iba a cerrar, pensé que el dólar caería más, voy a esperar. El dólar ahora está subiendo. El tema es que si te sube hasta acá, la entrada va a estar en riesgo. ¿Qué pasa? Estas líneas, obviamente de haber sido vistas antes, al tocar el precio acá ya era a punto de irse. Al tocar este punto, porque era el soporte más cercano. ¿Bien? Este era el punto de irse, de cerrar. Ahora que el precio está yéndose hacia el otro lado, pueden pasar dos cosas. El stop loss está lejos, ahora no está en el punto de entrada. Si el precio sube, la posibilidad es que se mantenga por debajo de esta resistencia. Es decir, que si vos mantuvieses el stop loss por acá, la entrada estaría, digamos, fuera de riesgo, entre comillas. Ahora, si vos bajas el stop loss y lo pones en el punto de entrada para protegerla, el precio es factible de que al subir, si es que lo hace, te saque. Entonces vos acá vas a tener que pensar, ¿qué hacer? O bien te vas donde está, o bien dejas el stop loss donde está y te arriesgas a perder una entrada que era ganadora. Bajas el stop loss al punto de entrada y te arriesgas a irte en cero con una entrada que era ganadora, o la proteges al máximo y lo bajas incluso a un punto ganador. El tema es que te está yendo ahora hacia el otro lado, en un ángulo que estaba claramente definido. Ese es el problema que yo veo ahora. Y el dólar está surgiendo hacia el alza específicamente por todos los miedos que hay. Podés esperar un poco más, pero tenés que saber que el precio tiene mucha probabilidad de ir hacia esta resistencia de color violeta. Muy bien, William. Exacto, depende de la recuperación del precio del petróleo para que se recupere la moneda de Canadá. Exacto. Hoy en día, con los factores que estamos viendo, con lo que está hablando Vladimir Putin, quizá eso ayude, pero el tema de China no ayuda, ni para la subida del canadiense, ni para la caída del dólar. Bien. Así que vamos a estar pendientes con eso. Estos son los factores a tener en cuenta desde lo técnico y desde lo fundamental. La entrada está muy buena, tenés una gran precisión a la hora de operar rebotes, operas muy bien, no dejas pasar mucho el precio o quizás lo programas a un muy buen punto, pero hay que estar más pendientes de cuando los precios entran a rebotar, ir reconociendo los soportes o resistencias que se van generando, para ver entonces los posibles puntos máximos a los cuales podría llegar tu precio. Obviamente todos queremos vender acá y que el precio caiga hasta el fondo, o queremos comprar y que el precio suba hasta el cielo. Obviamente es lo que nos encantaría, pero hay que ver los soportes y resistencias intermedios para ver los posibles puntos de toma de beneficio. Eso entonces hay que tener en cuenta nada más. Bárbaro. ¿Alguien tiene alguna otra consulta?
Vamos a dejar este gráfico del petróleo así como está, perdón, del dólar canadiense, vamos a dejarlo, porque vamos a ir viendo cómo ha avanzado esto en los próximos días. Quizá la semana que viene le podamos dar otra mirada, a ver cómo fue. Y nos contarás, William, en el caso de que estés presente, cómo te fue, cómo te sentiste, qué decidiste, porque eso obviamente va a aportarles a todos mucha más perspectiva y seguridad a la hora de hacer sus análisis. Bien, perfecto. Les quiero mostrar la página New Capital de newcapitalsecurities.com, es esta de acá. Ahora justamente los cursos que se dictan dentro de la página están teniendo un descuento del 50%, ya que se está festejando el fin de año, válido hasta el día 30 del 12, así que quedan 2 días. Son todos los cursos que aparecen acá, para que ustedes los tengan vistos. Estos que están acá son de diferentes temáticas, para que ustedes vean cuál de todos estos les llama más la atención. Quería avisarles que el día de mañana, jueves, vamos a tener un seminario a las 9:30 p.m., 9:30 de la noche, donde vamos a hacer una revisión de qué esperar para el 2023. Desde un punto de vista económico, vamos a ver las diferentes variables para tener perspectivas y análisis para el año que viene, que ya estamos a poquitos días de comenzarlo. Así que quedan todos invitados, pasen por la página, hagan clic aquí en el botón Regístrate para poder participar. En el caso que no puedan, recuerden que todos los seminarios se graban y se suben a este canal de YouTube que se llama Emilia Jiménez Trading y también al canal de New Capital. Y ahí los pueden ir viendo a todos, ¿sí? Así están al tanto de cada una de las cosas que vamos aprendiendo y explicando. ¿Bien? Para aquellos que deseen tener el boletín, vamos a más abajo donde está la parte de suscripciones. Acá están los reportes, los boletines diarios, donde completan datos, le dan clic al botón regístrate y listo, lo pueden recibir de lunes a viernes. También les recomiendo que hagan la solicitud de su cuenta demo, completando datos, dando clic en solicitar, para que puedan descargar esta plataforma en su computadora y puedan empezar a practicar con ella, haciendo gráficas, trazando líneas, abriendo operaciones demo, obviamente sin tener que invertir dinero real, pero pueden ir simulando y aprendiendo para ir puliendo aquellos detalles que ustedes necesiten para ir cada vez teniendo más experiencia. ¿Bien? Eso sería todo. Les quiero mostrar antes de irme, si alguien tiene alguna duda, doy tiempo a que le escriban. ¿Qué hemos visto el día de hoy en el boletín? Hemos analizado el cobre, el petróleo, el gas natural con respecto a las commodities. En la parte de acciones hemos visto Tesla nuevamente, que acá estamos viendo la caída terrible. Dimos una señal de venta a los 265,64, que ya lleva 15.000 puntos de beneficio, así que increíble. Home Depot, Alphabet, Intel, NIO, que vendría a ser como la competencia de Tesla, pero China, Target. En la parte de divisas vimos euro contra la lira turca, libra australiano, neozelandés yen, australiano neozelandés, dólar contra el rublo de Rusia y por último el dólar contra el yen. Todo eso hemos visto el día de hoy. En todos los casos está el gráfico, están las noticias, que son la parte fundamental, y está la señal con precios específicos de compra o de venta para que tomen de referencia, o en algunos casos directamente no hay puntos porque el precio está muy, digamos, con muchos vaivenes y no da estructuras claras de entrada. ¿Sí? Pero todos son obviamente para que ustedes tomen de referencia para sus propios análisis y lo complementen a la hora de tomar sus decisiones. ¿Bien? Bueno, eso es todo entonces por este seminario. Les agradezco a todos por haber participado. Obviamente va a estar subido al canal de YouTube. ¿Bien? Acá tengo una pregunta, la respondo antes de irme. ¿Cómo ven las criptomonedas? Aún no se recuperan.
y es difícil que se recuperen en un entorno de tanta duda, ¿sí? Las criptomonedas son consideradas un activo de riesgo, al igual que las bolsas, nada más que no están reguladas. Si las bolsas caen, como lo vienen haciendo ahora, es difícil que las criptomonedas suban. Las criptomonedas son tomadas como activos tecnológicos. Es decir, que si el Nasdaq está cayendo como lo viene haciendo, esperar a que las criptos suban sería bastante difícil. Sumado a que las criptos están atravesando sus propios problemas personales, digamos, que están sumados a todo el conflicto de todos estos temas que hemos visto acá. A las criptomonedas deberíamos sumarle un problema extra, que es FTX, Sam Bankman-Fried, que es el ex CEO, que ha estado preso, que pagó su fianza, este exchange, que era uno de los más grandes, que era un fraude terriblemente, Alameda Research. Han pasado muchas cosas que son específicas del mercado cripto, que no tienen incidencia en los otros mercados, pero que si le sumamos todos estos factores y a las criptos, es por eso que no paran de caer. Desde el punto de vista fundamental, ahora es difícil que las criptos tengan un mercado alcista. Sí pueden tener rebotes hacia el alza, por supuesto, pero el mercado en general está con mucha duda. Y las criptos son tomadas como un activo de riesgo, pero sobre todo como muy similar a los tecnológicos. Es por eso que están tan golpeadas, ¿sí? Hay que tener paciencia. Si realmente ustedes quieren comprar acciones para holdear, digamos, para guardarlas, supongamos que ustedes quieren comprar Tesla, porque está muy barata, pero tienen que saber que está en medio de una caída. Y hasta que no se solucionen los problemas que están haciendo que Tesla caiga, va a ser difícil que suba. Lo mismo pasa con las criptos. Paciencia, que las cosas se van a ir de a poco acomodando. Estamos en un mercado bajista, hay muchos factores negativos, nos espera un 2023 con muchas probabilidades de recesión, pero esto lo vamos a hablar mañana, ¿sí? Todas las perspectivas para el año que viene, y que van a impactar también el mercado cripto, ¿sí? Bien. Ahora sí, me despido. Muchas gracias a todos por acompañarnos y los espero mañana, 21:30 o 9:30 de la noche, en el seminario para analizar lo que se viene para el próximo año. Muchas gracias por estar y será hasta mañana. Chao, chao.